Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con una semana más en la materia de problemas de aprendizaje con los temas 1.5 y 1.6. El 1.5 se llama concepto de necesidad educativa y concepto de necesidad educativa especial. El 1.6, trastornos y problemas de aprendizaje. Las actividades a realizar en esta semana son las siguientes. Primero se ve el video sobre los subtemas y se hace una síntesis. Segundo, se hace una síntesis del artículo Trastornos del aprendizaje o dificultades en el aprendizaje, de la doctora Udelia Fernández Pérez de Alejo. Finalmente se hace un mapa conceptual de la información y se mandan las actividades al correo del docente. ¿Qué son las necesidades educativas especiales o sus siglas NEE? El término NEE aparece por primera vez en el informe de Warnock en 1978. En ese documento histórico, lo usual era utilizar un lenguaje negativo e hiriente para referirse a las personas con discapacidad. En este informe se recomienda abandonar el lenguaje y las prácticas referidas al déficit de la persona, pues no aporta información que permita apoyar el proceso educativo, sino más bien enfatiza en las carencias. Lo adecuado es definir las necesidades educativas respondiendo qué, cómo, cuándo y con qué recursos aprende. ¿Qué son las necesidades educativas comunes? Las necesidades educativas comunes son aquellas que comparten todas las personas. Este tipo de necesidades se componen de los aprendizajes esenciales para el desarrollo personal y la socialización. Por lo tanto, están expresadas dentro del currículo regular. Unos ejemplos son necesidades educativas comunes en primaria: aprender a leer, a escribir, a contar, a sumar, entre otras. Necesidades educativas comunes en secundaria: aprender a realizar redacciones, a resolver problemas matemáticos, a realizar algoritmos complejos, entre otras. Las necesidades educativas individuales. Todas las personas nos enfrentamos a los aprendizajes establecidos en el currículo con un bagaje diferente de experiencias, por lo tanto, lo hacemos de manera distinta. Duke, en el 2003, afirma que las necesidades educativas individuales se refieren a las diferentes capacidades, intereses, ritmos y estilos que influyen en el proceso de aprendizaje, haciendo que éste sea único e irrepetible. Estas necesidades pueden ser apoyadas por acciones para dar respuesta a la diversidad, como por ejemplo, organización del aula de manera que permita la participación y la cooperación, dar alternativas de elección sobre las actividades desarrolladas, variedad de actividades, trabajo individual o cooperativo, uso de materiales diversos, facilitar más tiempo para el desarrollo de las actividades o la evaluación, graduar los niveles de exigencias en la consecución de los objetivos de la lección, entre otras. Necesidades educativas individuales. Algunos ejemplos. La persona puede requerir consistencia en el manejo de límites, formas alternativas de comunicación, más supervisión en el aula, refuerzo social, constante trabajo en grupos, entre otras. Es decir, que las necesidades educativas individuales generalmente se basan en tener más acercamiento al estudiante y estar constantemente monitoreándolos. Necesidades educativas especiales, NEE.
Este tipo de necesidades no pueden ser apoyadas con los medios y los recursos metodológicos habituales, que se utilizan para responder a las diferencias individuales de la población estudiantil, porque requieren ajustes o medidas pedagógicas distintas. Las NEE no se definen por las categorías diagnósticas tradicionales, sino por los distintos apoyos y recursos pedagógicos, tanto materiales como humanos, utilizados para facilitar el desarrollo personal y el proceso de aprendizaje. Anteriormente se ha planteado el tema de las necesidades educativas desde las últimas corrientes a nivel internacional. En el sistema educativo costarricense, la Ley 7600, Título 1, Capítulo 1, Disposiciones Generales, Artículo 2, Definiciones expone que una necesidad educativa especial es la necesidad de una persona derivada de su capacidad o de sus dificultades de aprendizaje, según la Asamblea Legislativa de 1996. Por su parte, el documento Políticas, Normativa y Procedimientos para el acceso a la educación de los estudiantes con necesidades educativas especiales define que el estudiante con NEE presenta condiciones de aprendizaje diferentes o dificultades en el aprendizaje mayores que el promedio de los alumnos, lo que le dificulta o impide acceder al currículo que le corresponde por su edad, de forma que requiere para compensar dichas diferencias adecuaciones en una o varias áreas del currículo, según el MEP en el 2005. ¿Qué es un trastorno de aprendizaje? Un trastorno de aprendizaje es un problema de procesamiento de información que impide que una persona aprenda una habilidad y la utilice eficazmente. Los trastornos de aprendizaje generalmente afectan a las personas con inteligencia media o superior a la media. Como resultado, el trastorno aparece como una brecha entre las habilidades esperadas basadas en la edad y la inteligencia y el rendimiento académico. Los trastornos de aprendizaje comunes afectan las habilidades del niño en la lectura, la expresión escrita, las matemáticas o las habilidades no verbales. Primero vamos a analizar en la lectura. Los trastornos del aprendizaje en la lectura se basan generalmente en la dificultad para percibir una palabra hablada como una combinación de sonidos distintos. Esto puede dificultar la comprensión de cómo una letra o letras representan un sonido y cómo las combinaciones de letras forman una palabra. Los problemas con la memoria de trabajo, la capacidad de retener y manipular información en el momento, también pueden desempeñar un papel. Incluso cuando dominan las destrezas básicas de lectura, los niños pueden tener dificultades con las siguientes destrezas: leer a un ritmo típico, entender lo que leen, recordar con precisión lo que leen, hacer inferencias basadas en su lectura y ortografía. Se suele llamar dislexia a los trastornos del aprendizaje en la lectura, pero algunos especialistas utilizan este término para describir solo algunos de los problemas de procesamiento de la información que pueden causar dificultades con la lectura. Sobre la expresión escrita. La escritura requiere complejas habilidades visuales, motoras y de procesamiento de la información. Un trastorno del aprendizaje en la expresión escrita puede causar lo siguiente: escritura lenta y laboriosa, caligrafía que es difícil de leer, dificultad para volcar los pensamientos en papel, texto escrito mal organizado o difícil de entender, problemas con la ortografía, la gramática y la puntuación, matemáticas o problemas de matemáticas. Un trastorno de aprendizaje en matemáticas pueden causar problemas con las siguientes habilidades: comprender cómo funcionan los números y cómo se relacionan entre sí, calcular problemas matemáticos,
memorizar cálculos básicos, usar símbolos matemáticos, comprender los problemas expresados con palabras y organizar y registrar información mientras se resuelve un problema de matemáticas. Y aquí están las fuentes de consulta donde se obtuvo la información planteada en este video. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.